bueno, es como un medio de contención que va al ataque en todos los sentidos. Diego Enrique Osorno, gracias por estar con nosotros. Bien, muy bien, Diego. A ver, antes de entrar, por supuesto, al libro, antes de entrar a las actividades de la Feria Internacional del Libro, sí te pediría una reflexión. ¿Qué piensas de esta ley de seguridad interior? El día de hoy, bueno, pues se aprueba la ley de seguridad interior, pasa en la Cámara de Diputados, va a la Cámara de Senadores, pero más allá del tema de la legalidad, por supuesto, y de todas las organizaciones que han estado en contra, ¿qué piensas de la militarización del país, de la presencia de Fuerzas Armadas, de fuerzas militares haciendo labores policíacas? Yo creo que esto es una gran derrota, no solo para los periodistas, los académicos, los activistas, incluso algunos sectores políticos, y sobre todo para los ciudadanos que hemos padecido en estos últimos 10 años una política pública de combate al crimen organizado desastrosa, y en buena medida el elemento principal ha sido el papel de las Fuerzas Armadas, que terminaron por convertirse en muchos lugares del país y en muchas situaciones en fuerzas criminales en sí mismas también. Entonces, esta nueva ley me parece que no atiende toda la realidad que hemos vivido, y evidentemente no ha sido discutida con quienes debería haber sido discutida, entre otros sectores, el sector de las víctimas. Tenemos un país con miles de víctimas que no participaron en la reflexión y en la discusión de esta iniciativa. Me parece que esto es un... Y te lo pregunto, Diego, y se lo pregunto para, por supuesto, dar contexto al auditorio, porque has hecho crónicas, has hecho grandes trabajos de investigación, reportajes periodísticos en zonas donde hay presencia militar, en zonas y en lugares en donde ya es común ir a la tienda y te encuentras dos militares, dos marinos. Totalmente inaceptable, eso es un retroceso. En un país democrático, el ejército no puede encargarse de la seguridad. ¿Cómo no puede cambia tener la dinámica de una comunidad, de un estado, de una ciudad? Mira, tan sencillo, en Monterrey, por poner un ejemplo, en la crisis de seguridad que se dio sobre todo en el 2010, que es cuando Calderón, y eso lo vamos a ir descubriendo en los próximos años, ya con mayor detalle, todavía faltan testimonios y algunos elementos, pero ya hay indicios de que Calderón decide darle a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Marina una libertad de maniobra que no habían tenido en los primeros 3 años de combate al narcotráfico. Y en Monterrey eso, ¿en qué se convierte? En que el general de la zona militar era un hombre que tenía más poder que el propio gobernador, que los alcaldes, y era algo que pues a mí me lo han dicho desde empresarios y dirigentes de la ciudad, que en esos 2 años, de 2010 a 2012, el general de la zona era quien resolvía incluso a veces problemas de construcción de obras, de flujo de mercancías. Entonces no podemos permitir, y esta ley alienta hacia ello, que nos volvamos un país donde los militares tengan un poder político, tengan un poder ciudadano. Los militares no pueden estar haciendo eso. ¿Qué le dices a la gente? Porque ha sido también de las voces, y prácticamente es la voz que también han tenido los diputados priistas, el tema de no podemos sacar a los militares de la noche a la mañana, tenemos policías corruptos. ¿Qué decirle a ese argumento? No, yo creo que basta que cualquier ciudadano que esté interesado de verdad en analizar esta situación, que se remita al plan de gobierno con el que empezó Peña Nieto, incluso el discurso de campaña. Él habló de la paz, él habló de regresar al ejército, a los cuarteles, e incluso Roberto Campa, que fue el encargado de transición con García Luna en el periodo del 2012, hablaba abiertamente de cómo el ejército tenía que replegarse y volver a sus actividades. En el camino, pues, ¿qué vino ocurriendo? Que el ejército mexicano tiene 3 grupos en su interior. Tiene un grupo nacionalista revolucionario que viene, digamos, de herencia de Lázaro Cárdenas, que es un grupo muy leal al pueblo en el sentido de buscar la separación de una actividad de otra, lo civil y lo militar. Tiene otro grupo que es el grupo, le llaman, de los generales de oficina, que es un grupo más crecido en la época del PAN, con generales que tienen más cualidades administrativas y un poco más pensando en el desarrollo tecnológico del ejército.
Y tiene un tercer grupo que siempre había estado marginal, pero que existe desde la Guerra Sucia. Es el grupo de Acosta Chaparro, es el grupo de militares, digamos, que necesitan la guerra, que quieren al ejército en un papel preponderante. Y con esta ley de seguridad que se está aprobando, ese grupo ha ganado la batalla dentro del ejército, y eso es una noticia sin duda muy, muy lamentable. Y ahí está, o sea, ni siquiera tenemos que irnos hasta la Guerra Sucia, hasta los años 70, basta ver lo que ocurrió en Ayotzinapa, basta ver lo que ocurrió en Tlatlaya. No podemos permitir que los militares tengan más atribuciones de las que les da la Constitución, y esta ley les está quitando atribuciones, les está dando atribuciones que no deberían tener y que van a ser un problema para ellos también. Bueno, pues la pregunta era necesaria por el trabajo, por supuesto, la trayectoria de Diego Enrique Osorno, de estar en zonas de conflicto, de conocer y de haber reporteado en estos últimos 10 años estos lugares, algunos que se van llenando de militares, con policías fallidas. Y bueno, pues indispensable empezar la conversación con esto. Hoy estás estuviste justamente en un homenaje a Javier Valdés. Hablábamos con la compañera de Javier Valdés, con Gris Triana, justamente en el bloque anterior. ¿Qué decir de Javier Valdés? ¿De qué estatura es Javier Valdés y qué tamaño tiene? Yo le decía a Gris, le decía, ¿te imaginaste el tamaño de esta ola? De lo que significaba la ola de Javier Valdés, pongámoslo en ese tamaño. No, o sea, Javier era un pez guía para los periodistas que estábamos tratando de entender esta violencia. El hecho de que Javier tuviera dos circunstancias: la primera, haber nacido y crecido en Sinaloa, que ya de por sí le da a cualquiera un bagaje que no tiene ningún otro habitante de otro estado de México, más la condición de ser un gran narrador, de un gran periodista, de un hombre que se interesaba bastante en lo que se comentaba y que le gustaba además contarlo de una buena forma, no solamente transmitirlo y reproducirlo, sino narrarlo. Entonces, Javier, cuando empieza la guerra del narco, yo me acuerdo que yo fui en 2007 a Sinaloa. Yo ya había ido en otras ocasiones, había cubierto elecciones en 2004, ya había ido. En 2007 ya voy con el intento y con el tema más bien, mi primer libro se llama El Cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco. O sea, lo que yo quería no era nada más reproducir la situación de violencia, sino entender las lógicas políticas que alimentaban esa violencia. Entonces, cuando llegué a Culiacán, pues Javier estaba ahí para ofrecerme una guía, para ofrecerme referencias, para advertirme de peligros. Entonces, esto que me pasó a mí le ocurrió a decenas de periodistas de México y de otros países. Entonces, en ese sentido Javier era un guía, pero después él empieza a encontrar en los libros también un aliento para contar sus historias, y sus libros también son una guía. Entonces, sí perdimos una brújula. Sinaloa ahorita, además, es triste decirlo, pero está sumida en el silencio. Para mí es como Tamaulipas ahora. El asesinato de Javier ha impedido que los compañeros cuenten muchas cosas, no se puede hablar. Sí es un parteaguas también para la sociedad. Voy la otra semana, de hecho, justo, voy la otra semana. Y es un parteaguas en ese sentido dañino para la sociedad sinaloense. En Sinaloa se estaban contando las cosas, ahora ya no se cuenta nada de lo que ocurre de verdad en Sinaloa por la muerte de Javier. Eso, pues, la sociedad tendrá que revertirlo, porque el gobierno es incapaz y está coludido en ciertos sectores también con toda esta trama negra. Pues ese es el tamaño de Javier Valdés en este homenaje que le hace la Feria Internacional del Libro. Y bueno, lo decía al inicio de esta entrevista, la verdad es que es un plurifuncional. El señor Diego Enrique Osorno acaba de estrenar también hace algunas semanas un documental que se llama La Muñeca Tetona, el cual, ¿cómo van las cosas? Lo acabas de presentar. ¿En qué va el proyecto? Bueno, se presentó en el Festival de Cine de Monterrey, ganamos el premio del festival. Se ha pasado en el Festival de Mérida, en Zacatecas, en Colima, donde también tuvimos un reconocimiento. Y si usted dice, bueno, ¿de qué va La Muñeca Tetona? Vamos a ver justamente el tráiler de este